Seguimos con este hermoso tema, venciendo nuestros temores, temiendo a la gente que nos rodea. Con respecto a otras personas, nuestro problema es que las necesitamos más de lo que las amamos para la gloria de Dios. La Biblia, estimados oyentes, está llena de personas que anhelaban escuchar palabras de alabanza, que los alabaran, que los ensalzaran. Ustedes recordarán en la historia de Esther del Antiguo Testamento, conocemos a un hombre que verdaderamente luchaba con este deseo. Su nombre, recordarán, era Amán. Aunque Amán tenía la adulación, él la tenía, de todo el pueblo, y la alabanza de todos en el reino, para él no era suficiente. Así que se dispuso a castigar a Mardoqueo, el tío de Esther, porque no le brindaba adulación, no se le arrodillaba cuando él pasaba por las calles de Susa. Servilismo ni honra. Y para Amán esa actitud de Mardoqueo significaba faltarle al respeto. Todo el pueblo lo hacía, menos Mardoqueo. Por eso desarrolló un elaborado plan que en última instancia implicaría la destrucción de todos los judíos que habitaban en Susa. Pero en el plan soberano de Dios, el plan de Amán fue derrotado y Amán mismo fue colgado en la horca que él mismo había construido para Mardoqueo. Como dicen vulgarmente, el tiro le salió mal. Al pensar en Amán y en su deseo de ser alabado y adulado por otros, podemos ver que somos como él en algunos aspectos. Yo también anhelo escuchar los elogios de los demás. Me he preguntado por qué no los recibo de algunas personas. Mi deseo de escuchar los aplausos de los demás hace que me enoje, tenga miedo y hasta peque contra otros. En realidad, no he pensado en lastimar a nadie que se negara a halagarme, pero tengo que admitir que mi amor por esas personas no es lo que debería de ser. Un caso evidente de este sucedió en tiempos del ministerio público del Señor Jesucristo. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la de Dios. Juan 12, 42, 43. Observemos, mis estimados oyentes, que Juan, el apóstol, no dice que el problema de los hombres religiosos fuera uno de baja autoestima o sentimientos de inferioridad. No, él precisa que su problema era un problema de amor. ¿Que amaban más que la aprobación de Dios? Sí, la aprobación del hombre, agradar al hombre. ¿Que anhelaban más que la alabanza que recibirían de Dios cuando Él al final dijera: bien hecho, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor? Sí, amaban la alabanza de sus semejantes. De hecho, las amaban tanto que desobedecieron el mandato de Cristo de reconocer el tiempo de la visitación de su Señor. Amar sus mandamientos y testificar de Él, reconociéndole como el dador de la vida. Estimados oyentes, este término, amaban más la gloria de los hombres, significaba que vivían para la adulación, porque sencillamente eran adictos a la aprobación y los aplausos de los hombres. Surge una pregunta:
¿cómo puedo saber que tengo un amor excesivo por lo que los demás dicen de mí? Lo puedo saber por la manera en que reacciono cuando me critican. No necesito solamente reaccionar por lo que digan de mí. También podría ocultar cualquier pequeño talento que pueda tener. Y entonces no tendré que asumir la responsabilidad. Por lo general, muchos terminan diciendo algo así como esto en sus corazones: les voy a demostrar que si no aprecian lo que tengo que decir, no me importa. De cualquier manera, no los necesito. Como resultado, pueden llegar a sentirse molestos, temerosos y angustiados. La paz y el gozo que Cristo promete no la encuentran en ningún lado, estando el Señor tan cerca. Amén. Actuamos más como Jonás, hundiéndonos en las profundidades de la desesperación. Después de una respuesta inicial de las personas que no me adulan, por lo general termino pensando que no me interesa lo que otros piensen y que simplemente los ignoraré. De todos modos, son mediocres, pensaría. Pero aún así, se suma también una agria crítica en el fondo de mi mente. Seguramente es que no le caes bien a alguien. Me parece que no están alabando mi trabajo, dice, acosándome, mi imaginación. En cierto modo, entonces puedo ver que soy como Amán. Puedo recibir 100 cartas de agradecimiento y elogios por mis escritos, pero fácilmente me altero por una simple crítica. Sí, tengo un pequeño Amán gobernando mi corazón. ¿Será verdad que sí o no? Y entonces, finalmente, debemos decidir darle las gracias a Dios por esta oportunidad de crecer. No solamente en nuestras habilidades como creyentes, hijos de Dios, predicadores, sino también en el cambio de nuestro carácter. Gálatas 1:10 dice: ¿por qué busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a mirar un carácter real moldeado. Mientras el rey David caminaba junto con su séquito real, ustedes recordarán, un hombre llamado Simeí comenzó a caminar a su lado y a maldecirlo. Y este Simeí le gritaba: ¡fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso! Segunda de Samuel 16:7. Estoy seguro de que podemos ver cómo estas palabras hirieron profundamente al rey David. Allí estaba él, huyendo de su hijo Absalón para salvar su vida. Y entonces Simeí exageró en la crítica, se pasó en la crítica porque estaba injuriando al rey de Israel. David pudo haberlo ordenado de inmediatamente que lo mataran, que lo ejecutaran. De hecho, uno de los generales se ofreció a hacer precisamente eso, decapitarlo. Pero la respuesta del rey David fue extraordinaria. El rey David dijo: si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. He aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Segunda de Samuel, capítulos 16, 10, 11.
¿No es esta una declaración sorprendente? David pudo pasar por alto los insultos que le lanzaban y prefirió ver al Señor de pie detrás y al frente de ellos cuando huían de la rebelión de Absalón, su hijo. También tenía la esperanza de que Dios usara esta crítica para su propio bien. Quizá, dijo el rey David, quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Según de Samuel, capítulo 16, versículo 12. Más tarde, ustedes ya saben la historia, más tarde cuando el rey David regresó triunfante de la batalla, que Absalón murió, ¿qué hizo? ¿Qué le tocó hacer a Simei? Pedir perdón. ¿Y qué hizo el rey David? Le otorgó el perdón. El corazón de humildad y confianza en Dios del rey David se evidenció por la manera en que respondió a la crítica. ¿Será que nos gusta a nosotros que nos critiquen y será que nosotros actuamos de la misma forma que el rey David? David amaba el pensamiento de Dios, aunque ese pensamiento fuera de corrección y disciplina. Amaba más lo que Dios opinaba de él como ser humano que de cualquier alabanza del hombre. Preguntamos, ¿cómo respondemos cuando nos critican? ¿Qué pensamos de las personas que no hablan bien de nosotros? ¿Quién no se fija en nosotros? ¿Quién no nos tiene en cuenta? ¿Nos sentimos indignados o incómodos? ¿Nos amargamos, enojamos u ofendemos? ¿Buscamos razones para devolver la crítica o nos esforzamos más para conseguir su aprobación? ¿A quién verdaderamente amamos? Vemos a Dios de pie al frente y detrás como el rey David de los que nos apoyan, atrayéndolo a amarlo y desearlo solo a Él, solo a nuestro Dios. Estimados amigos y hermanos, miremos con buena actitud las circunstancias y reflexionemos sobre la actitud correcta en esas situaciones difíciles. Salmo 94, 19 dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Dios nos ha llamado a ser siervos, no un miembro élite de un círculo donde se excluye a los demás. Lucas 22, 26. Se me ha ordenado amar y apreciar a los demás, no a ser juez selectivo de clases sociales dentro de la iglesia. Juan 13, 15 y 2 Corintios 2, 8. Como a los demás se les ha ordenado amarme, debo buscar facilitarles su tarea sirviéndolos y cuidándolos. Mateo 22, 38, 40. Mi deseo por recibir alabanzas humanas es solo eso, un deseo egoísta personal. No es una necesidad. Todo lo que verdaderamente necesito se me ha dado en Cristo. Lucas 12, 29, 30 y 2 de Pedro capítulo 1, versículos 2 y 4. Necesito enfocarme más en ser agradecido por lo que el Señor y otros han hecho por mí. Salmo 28, 7. Debo buscar rendir mi vida en respuesta a la misericordia de Dios. Lucas capítulo 9, versículos 23 y 24. El deseo de ser alabado es una ocasión para el pecado contra la cual me debo guardar. Mateo 27, 18. Cuando creo que necesito la alabanza, el reconocimiento o la aceptación de los demás, sencillamente me esclavizo
a sus opiniones. Esa esclavitud entorpecerá mi capacidad de hablarle la verdad con amor. Juan 12, 42 y 43. ¿Alguna vez has pensado en la alabanza de Dios? Preguntamos, ¿en qué consiste su alabanza? Yo honraré a los que me honran. 1 Samuel 2:30. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Juan 12:26. Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Lucas 19:17. ¿Estoy dispuesto a ser fiel, incluso en las pequeñas tareas que puedan parecer sin valor? ¿O estoy eludiendo el llamado que Dios ha puesto en mi vida porque tengo miedo de ser criticado o de fallar? Aunque a veces es difícil hacerlo. El deseo de mi corazón, y espero que el tuyo también, sea mantener, óigame bien, la fidelidad en las tareas pequeñas. Él dará vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Romanos 2:7 y 1 de Pedro 1:7-8. Preguntamos, ¿qué estamos buscando? ¿Estamos buscando con ambición santa la gloria y honor e inmortalidad que resultan en la vida eterna? ¿O tenemos otras ambiciones? ¿Buscamos la gloria y el honor que vienen de ser muy querido, famoso o poderoso? Estimado oyente, el reto para nosotros es enclavar en nuestros corazones una ambición santa y no conformarnos con las pobres falsificaciones del mundo. Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. 1 Corintios 4:5. Ustedes bien saben, mis estimados amigos y hermanos, que Dios puede ver lo profundo de mi corazón, lo profundo de su corazón y evaluar la verdadera calidad de su trabajo o de mi trabajo. ¿Estoy buscando la alabanza de los demás o estoy buscando la alabanza solo de Él, de mi Señor? Temo que lo que los demás puedan pensar de mis acciones y por lo tanto me vuelvo indiferente a la evaluación por parte de Dios de mis pensamientos, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. 2 Corintios 10:18. Ganar el favor divino es el gran objetivo de mi vida y de su vida. ¿O temo la desaprobación de los demás, que a su vez me lleva a depender de mis propios talentos, logros o éxitos para tranquilizar mi temeroso corazón? Sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 2:29. Somos estrictos con el comportamiento que otros hacen, pero autoindulgentes cuando estamos solos y cometemos errores. Buscamos la separación del mundo que Dios ve y alaba, o ponemos en peligro y falseamos la santidad para caerles bien a los demás. La respuesta la tiene usted. Miremos el temor del hombre en contraste con el temor de Dios. Hasta la confesión del pecado de agradar al hombre fue difícil por nuestro deseo
de que los demás piensen bien de nosotros. Pedro, el apóstol Pedro, ustedes lo recuerdan bien, temiendo lo que estos hombres pensaran de él, comenzó a comer con los judíos e ignorar a los gentiles. Pablo dice, el apóstol Pablo, que resistió al apóstol Pedro por esta acción, porque era hipócrita y estaba extraviando a los demás apóstoles. Preguntamos, ¿por qué Pedro pecó de este modo? ¿Cuál fue la puerta que lo llevó a esta hipocresía? Era el temor al hombre, así de sencillo. Era el temor al hombre. Pedro estaba más preocupado por lo que estos líderes pensaran de él que por las acciones incorrectas que afectarían a esos nuevos cristianos. Pablo se refirió a este incidente en el libro de Gálatas. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, sencillamente no sería siervo de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Lo que Pablo estaba diciendo es claro. Cuando nuestras vidas están enfocadas en ganar el favor de los demás o en agradarlos por nuestros propios objetivos, estaremos en desacuerdo con el Señor. Cuando se trata de este problema, no hay mucho lugar para el compromiso. O buscamos el favor de Dios y vivimos como corresponde, o buscamos el favor del hombre y vivimos mal de esa manera. Enfocarnos en obtener la alabanza de los demás y tener miedo a la crítica siempre dará como resultado formas específicas de vida. La manera como nos comportamos siempre es nuestro método para obtener lo que es importante para nosotros. Si es la alabanza o la aprobación de las personas lo que más me importa, entonces siempre nos hallaremos en un comportamiento pecaminoso que refleje esto. El temor del hombre pondrá lazo, mas aquel que confía en Jehová será exaltado. Proverbios 29, 25. El cebo, ustedes saben qué es un cebo. El cebo de la adulación es algo que amamos. Un sabroso manjar llamado la buena opinión de los demás. Una vez que hemos desarrollado el amor por ese platillo, cada vez que olemos un cumplido que nos dan o tenemos hambre de uno, solo es cuestión de tiempo hasta que quedemos atrapados por nuestro propio deseo egoísta y nos encontremos pecando de alguna manera como el apóstol Pedro. Miremos la libertad de temer solo a Dios. La única respuesta a este temor es el temor de Dios. Este temor es el único, lo suficientemente brillante para actuar como una guía en nuestras vidas. Preguntamos, ¿qué agradaría o glorificaría mejor a Dios? Es una pregunta que debemos guiar y enfocar nuestros corazones. No nos desanimemos, nunca nos desanimemos. Aunque el temor del hombre es algo con lo que casi todos luchamos, sabemos que el Señor nos puede ayudar con eso, porque Él es el único que lo pudo conquistar completamente. De hecho, el Señor Jesús nunca se preocupó por obtener la gloria de los demás. En Juan capítulo 5, versículo 41, el Señor dijo, gloria de los hombres no recibo. Pudo resistir la tentación de buscar establecer un reino terrenal porque tenía en su corazón el amor de su Padre Celestial y el deseo de glorificarlo solo a Él. Amén. Miremos el aplauso de la audiencia de un solo personaje.
Pongan bien atención. El aplauso de la audiencia de un solo personaje. ¿Alguna vez, preguntamos, has escuchado el aplauso de una sola persona al final de una presentación? Imagínese esté en un teatro. Es un sonido embarazoso y escalofriante, ¿cierto? Que hayan 200 o 500 personas en el teatro y que solamente se pare una sola, se ponga de pie a aplaudir y los demás callados y en silencio. Pero, ¿qué tal si ese personaje es un rey o un gobernante? Que entre los 500 que están levantados, esa persona se ponga en pie. Eso haría la diferencia, ¿cierto? ¿O no? Esto se debe a que el aplauso del rey es más valioso que el de cualquier otro. Pensemos en las palabras de nuestro rey, las palabras que él ha prometido decirnos. Está bien, buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. Imaginemos nuestro gozo cuando las escuchemos, cuando miremos los ojos de nuestro Padre y veamos su amor recibiéndonos. Imaginémonos cómo será cuando sepamos que por su gracia hemos vivido para Él. ¿No valdrá la pena cada lucha? Los conflictos con nuestros temores cuando escuchamos elogios. Entonces no importará si nadie se une a su aclamación. ¿O sí? Conocerás el eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. 2 Corintios 4:17. Estimados hermanos y amigos, propongámonos vivir hoy para recibir su aprobación, su aplauso, y nuestro nombre será conmemorado junto al de todos aquellos que han escuchado. ¿Está bien? Buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. Junto a todos aquellos que escucharán también, te he confesado ante mi Padre. El temor causado por el perfeccionismo. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Porque os digo que, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas o fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:20. ¿Qué? Extraña pregunta. ¿Qué? ¿Más perfectos incluso que los fariseos, que se creían suficientemente piadosos? ¿Tan perfectos como nuestro Padre Celestial? Estas palabras no podían significar lo que parecían significar. ¿O sí? Cualquiera que realmente comprenda la medida que exige Dios, como están contenidos en su palabra, sus mandamientos y el evangelio de su gracia, tiene que admitir que su perfección está simplemente más allá de nuestro alcance o de nuestros esfuerzos. De hecho, la Biblia enseña a guardar la ley de Cristo perfectamente, pero sin la posibilidad de las obras humanas. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado. Gálatas 3:22. No hay justo delante de ti ningún viviente. Salmo 143:2. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Primera de Juan 1:8. Así que, ¿qué quiso decir el Señor Jesús cuando dijo que teníamos que ser perfectos? ¿Cuál sería el punto de ordenarnos siendo perfectos si aparentemente la perfección es inalcanzable? No toma mucho tiempo.
si realmente queremos alcanzar la perfección de Dios. Darnos cuenta que sencillamente no damos la medida exigida. Esto se ve con más facilidad en el resumen que hace el Señor Jesús sobre la perfección y la ley de Dios. El Señor enseñó que debemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mateo 22, 37, 39. Sí, es cierto que se me ordena ser perfecto, y hasta descubro que soy consistentemente incapaz de dar la medida para alcanzar la orden. Entonces, ¿cuál es el punto del mandamiento? Es como si Dios nos hubiera mandado saltar el gran cañón del Chicamocha sin ayuda alguna para llegar al otro lado. Podemos estar dispuestos a hacer débiles intentos, pero la verdad es que no importa qué tan duro lo intentemos o cuántas lesiones de saltos largos tomemos, siempre terminaremos en el fondo, rotos y en pedazos. Y ese es exactamente el punto. El mandamiento de ser perfectos se nos ha dado para llevarnos al que nos perfecciona, al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo guardó impecablemente por nosotros cada punto de la ley de Dios. Para aquellos que reconocemos nuestra total impotencia, la oferta de la vida del Hijo de Dios cumpliendo toda justicia es demasiado buena para dejarla pasar como oferta especial de perfección. El primer principio que debemos aprender de la perfección de Dios es que está disponible para nosotros, pero no porque seamos lo suficiente buenos para obtenerla, no. Está disponible solo cuando pedimos y creemos con fe que la vida perfecta de Cristo se puede aplicar a nuestra vida por la obediencia a su palabra y a su evangelio. En el entendido de que la vida de Cristo en nuestras vidas es nuestra, podemos encontrar la paz y el descanso y anhelar la perfección que Dios nos demanda. No tenemos que ignorar el mandamiento de Dios, lo podemos cumplir. Por la muerte al pecado, mi vida imperfecta es transformada por la vida perfecta de Cristo, y así puedo estar de pie ante la mirada de un Dios completamente santo. Y en lo que a Él respecta como Dios justo, no podría ser más perfecta mi vida, pues por la sangre de Cristo y por su Espíritu en mi vida, obtengo su perfección. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1. Perfeccionados. 2 Corintios 13:11. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Filipenses 3:12. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Colosenses 1:28. Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Colosenses 4:12. Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1:4. Sino, como aquel que os llamó santo,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1, 15, 16. Como podemos ver, como hijos comprados por sangre, somos perfectos por el sacrificio de Cristo, y en la carrera que corremos todavía estamos luchando hacia la perfección. Filipenses 1:6. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Estimados oyentes, los cristianos que luchan con el perfeccionismo deben y debemos reconocer estas distinciones, ya que los perfeccionistas mismos se ponen medidas elevadas y las tratan de imponer también a los demás. Cuando ven los mandamientos de ser santos o perfectos, sienten una gran condenación porque no están a la altura de la exigencia. No comprenden que en los textos no bromean con la necesidad de la perfección. Por ejemplo, un perfeccionista puede pensar que los mandamientos de Dios de ser una buena administradora de sus bienes significan que tiene que sacudir todos los días la casa o encerar el carro todos los sábados sin fallar. Eso piensan los perfeccionistas. Una joven puede pensar que para evitar la gula debe morirse de hambre. Otra perfeccionista. Un ejecutivo puede creer que cada documento que se haga en su oficina debe tener el formato exacto que él exige. Para él, esto no sería una mera preferencia, sino la diferencia entre lo correcto y lo equivocado. Elevar las preferencias personales al estado de justicia moral, a la larga, vuelve la vida del ser humano completamente agobiante. Cuando el apóstol Saulo o el apóstol Pablo pensaba que su forma particular de hacer las cosas era la única forma correcta, se percató que cada vez se enojaba más y se frustraba más con los discípulos del Señor Jesucristo. Además de esto, estaba lleno de temores y pánico por el crecimiento extenso de lo que consideraba una secta herética. Se asustó cuando vio que muchos podían obedecer perfectamente las medidas que exigía el mensaje del Nazareno. Entró en pánico cuando notó que los cristianos se negaron a vivir conforme a la altura de las exigencias del judaísmo religioso. Tenía la inquietante sensación de que las personas convertidas al cristianismo no estaban haciendo las cosas correctamente. También tenía miedo de enfrentar a los que les parecía que estaban determinados a ofrecer su vida como mártires, porque le preocupaba hacer las víctimas que fomentaran el crecimiento numérico del grupo. La perfección y el temor que surgían del judaísmo se habían vuelto unos negreros en su vida que exigían más y más perfección a medidas cada vez más altas. Preguntamos, ¿en qué está interesado Dios? ¿Qué perdurará para siempre? ¿Qué es eterno? Estimado amigo, Dios es santo y está interesado en tu santidad, en mi santidad. Esta santidad incluye tanto obras visibles como motivos. Usted encuentra todo esto en Salmos 11:4, Isaías 6:1-7, 1 Corintios 4:5, Hebreos 1:8-9. Amén.
Espero que me hayan entendido. Bendiciones para todos. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Señor Jesús, gracias te doy, mi eterno y soberano Dios, por haberme dado permiso de compartir tu palabra. Cada día aprendemos más. Gracias por ese privilegio que nos das de aprender de tu palabra cada día más. Ayúdanos, Señor, a liberarnos de tantas cosas que lo que hacen es esclavizarnos y no buscar tu perfección, no buscar tu santidad. Nos hemos fijado más en lo humano, en lo terrenal, en lo carnal, que en lo que realmente tú nos enseñaste. Abre nuestro entendimiento, Señor, enséñanos para poder llevar una vida igual a la tuya y poder decir como el apóstol Pablo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Aleluya.